¿Cómo vamos mi gente? Soy Pipe Belnavis, y bienvenidos al Loquendo número 5. Espero que ustedes estén pasando un buen día, así como yo, a la hora de hacer esta nueva producción Loquendera. Bien, tomando la iniciativa del genial usuario, Frederf, cuyo canal dejaré en la descripción, hoy voy a hablar de un idioma, para muchos desconocido, el cual, en los últimos años, a pesar de ser considerado lengua auxiliar, ha ido creciendo su número de hablantes, y la podríamos considerar, como la mayor lengua auxiliar actualmente en el mundo y del cual dejaré una pequeña opinión al final, en este video que tal vez, sea algo extenso. Estoy hablando del idioma Esperanto. Muchos se preguntarán, ¿qué es una lengua auxiliar y sobre todo, qué carajos es el Esperanto? Pues bien, una lengua auxiliar es aquella que pretende servir como medio de comunicación entre hablantes de lenguas distintas. Entre sus principales exponentes, están el Esperanto, el Interlingua, el Ido y muchas más. A grandes rasgos, hay dos estilos principales dentro de estas lenguas. Las esquemáticas, las cuales ponen el énfasis en la lógica de sus reglas de construcción. Aunque extraen el vocabulario de las lenguas naturales, no resultan apenas legibles para un no hablante. Y las naturalistas, en las cuales, la mayoría son versiones simplificadas y actualizadas del latín. No son tan regulares como las anteriores, pero son bastante legibles incluso en un primer contacto, al menos para hablantes de lenguas latinas. Ya habiendo dejado claro esto, vamos con el Esperanto. Bien, el Esperanto es una lengua auxiliar, creada por el oftalmólogo polaco, Louis Lázaro Zamenhof y publicada en 1887. En un principio, se tenía pensado llamar a este idioma, la lengua internacional, y de hecho, ese fue el nombre de la primera publicación sobre este idioma, pero se terminó llamando, Esperanto, ya que Zamenhof, firmó el libro con el nombre de, Doctor Esperanto, o Doctor Esperanzado, si lo traducimos al español, y así fue como nació. Pero algo curioso, es que Zamenhof, a pesar de dedicarse a la óptica, desde pequeño tenía un talento especial para los idiomas, ya que además de hablar sus tres lenguas nativas, las cuales eran, el ruso, el polaco, y el yiddish, o también llamado judeo-alemán, ya que era judío, y hablar alemán con fluidez, con el tiempo se interesó en otras lenguas como el latín, griego, francés, entre otras. El Esperanto se comenzó a hacer público en 1905, ya que se realizó el Congreso Universal del Esperanto, en Boulogne, en Francia, el cual, tenía la meta de llevar al movimiento del Esperanto y a su lengua, como una lengua mundial y una opción lingüística para los seres humanos. Pero sus miembros sufrieron un duro golpe, cuando Stalin y Hitler ascendieron al poder, ya que tanto comunistas como fascistas, argumentaban que esta lengua, era una lengua de espías al servicio de la causa contraria a ambos regímenes, por lo que muchos perecieron, lo mismo que en la Guerra Fría y durante el franquismo. Aún así, hoy por hoy, el Esperanto es una de las lenguas auxiliares más usadas, y visto por muchos como un símbolo del anarquismo, ya que no están atados a ninguna ley o estado. Bueno, después de este túnel del tiempo, vayamos a una curiosidad. El Esperanto está compuesto por 16 reglas gramaticales, publicadas en 1906, todas sin excepciones, entre las cuales, las más interesantes son: 1. Todas las palabras tienen una sola terminación. ¿Cómo es eso? Me refiero a que, por ejemplo, los sustantivos terminan en o, los adjetivos en a, los adverbios en e, y los verbos en infinitivo y los pronombres personales terminan en la letra i. 2. Otra regla, es que, el plural de los sustantivos y adjetivos, se hará notar con la letra J al final. Por ejemplo, tenemos la palabra, tomo. Significa, casa. Pero si lo queremos hacer plural, ponemos, tomoi. Y aquí también hay algo interesante, ya que, la J se pronuncia como una I latina. Re fácil, ¿no lo creen? 3. Es que, solo posee un artículo definido, incluso en plural, el cual es, la. Además de eso, este idioma no tiene artículo indefinido. Ejemplo, tenemos la palabra, vulpo. Que significa, zorro. Pero si aplicamos esta regla, y ponemos, la vulpo, significaría, el zorro. Del mismo modo, si solo ponemos, vulpo, puede significar, zorro, o también, un zorro. Otra cosa interesante, es que, en este idioma, no solo toda palabra se lee como se escribe, sino que, una buena mayoría de las palabras, por no decir todas, el acento radica en la penúltima sílaba. O sea, todas son graves en el acento. Bueno, algo que quisiera aclararles, es que no todas las letras se pronuncian igual. Les mostraré. Bien, acá tenemos una imagen con todas las letras de este idioma, pero solo haré énfasis en algunas letras, que son las siguientes.
Bueno, como podrán observar, aquí están las letras. Se preguntarán, ¿por qué solo te enfocas en estas letras? La respuesta es simple. Hago énfasis en estas, ya que, a diferencia de las demás, tienen una pronunciación diferente. Aunque hay que dejar algo claro. En el español, al decir el nombre de una letra, por lo general, la letra va acompañada con la vocal E. Bueno, el asunto es que en este idioma, la vocal que va acompañada de la letra, es la O. Pero como podemos ver, aquí no solo hay letras comunes como la C y la G, sino que vemos, además, 5 letras con acento circunflejo, que es ese techito, y una con acento breve, la cual es la U, que es como esa especie de cachos. Bien, ahora vamos con las letras. Primero, la C, que se pronuncia como una TS. So. Ejemplo, la palabra citrono, significa, limón. La segunda de la lista, la C cumpleañera, o sea, la letra, cho. Se pronuncia como la CH. Ejemplo, la palabra, chapelo, significa, sombrero. La letra G del esperanto. Suena como una G suave, como en palabras como gato, guerra, guiso, etc. La G con circunflejo, suena como una doble L. Yo. Ejemplo, la palabra, jardeno, significa, jardín. En este idioma, al no haber letras mudas, la siguiente letra, también tiene su sonido. La H. Suena como una J suave, como en la palabra, jabón. Un ejemplo. La palabra, jauto, significa, piel. La casita prefabricada. La letra J. Esta H con circunflejo, suena como una J fuerte. Ejemplo, la palabra, gemio. Significa, química. Sobre la J, ya había dicho que se pronuncia como una I latina. Ejemplo. Yuna, que significa, joven. Ahora vamos con la sombrilla, la letra, So. Esta letra, suena como la letra, C, del alfabeto ruso. Ejemplo, la palabra yetkubo, que quiere decir, dado. Y sobre esta palabra, está explícita, otra de las reglas del idioma, ya que esta palabra, es la unión del verbo, yeti, que significa lanzar, y la palabra cubo. O sea, en la lógica de la composición, se puede decir que es como una especie de rompecabezas, ya que puedes agarrar un verbo, un sustantivo, un sufijo, o un prefijo, y así formar una palabra. Algo que solo el esperanto puede hacer. Bueno, me desvié, así que sigamos con la letra, ro. Esta letra, suena como la R latina, pero más suave. Tomo en cuenta esta letra, ya que el esperanto, al carecer de letras dobles, es necesario incluirla. Ejemplo, la palabra ribero, que significa río, y creo que notarán que esta palabra, viene del inglés. Vamos con la serpiente china, la letra sho. Esta letra, suena como al acento de la Argentina, cuando usan la che, o incluso, la s. Otro ejemplo proveniente del inglés, es shoe. Significa, zapato. Y por último y por fin. La letra uo. Esta letra, al igual que la j, son usadas para formar diptongos en el esperanto. De hecho, a estas dos, se les conoce como semiconsonantes. Un pequeño ejemplo, es la palabra, Europo. Bueno, después de esta clase autoimpuesta de esperanto, pasemos a un par de curiosidades importantes. La primera, es que podemos organizar una oración a nuestro antojo. Suena raro, pero de lo que hablo, es que en el esperanto, podemos organizar una oración, gracias a un componente llamado, acusativo, el cual, es, una letra N, en la palabra en la que recaiga el verbo de la oración, lo que indica explícitamente, el orden de la oración en el idioma. El orden de la oración, al ser, sujeto, verbo, y objeto, la misma de la mayoría de lenguas derivadas del latín, puede ser fácilmente entendible. Ejemplo, en la siguiente oración. La viro, drinkas, la akbon. Entonces, partiendo de acá, podemos organizarlo a nuestro antojo, por lo que ya les dije. Y la otra, es que, podemos, si queremos, en vez de ponerle la terminación a una palabra, podemos reemplazar esa letra, con un apóstrofo. A pesar de que este idioma es una buena idea, muchos creen que es algo idílico, y por lo tanto, imposible. Pues, para los que creen, que el esperanto no es universal, sino que es solo cosa de europeos y algunos asiáticos locos, pues déjenme decirles, que hace poco, se celebró el 99 Congreso Universal del Esperanto en Buenos Aires, Argentina, de cuya página les dejaré el link. A pesar de que el esperanto no se sujeta a ningún estado, algunas personas en algunos, han hecho esfuerzos por reconocimiento y lo han logrado. Algunos países que lo hablan, son Brasil, China, Cuba, Japón, Estados Unidos, Hungría, entre otros. Y de hecho, en el caso húngaro, para poder pasar y validar el bachillerato, se debe aprobar un examen de 2 lenguas extranjeras. La mayoría escoge, el inglés y ¿qué otro idioma creen ustedes? Pues sí, el esperanto.
Eso demuestra un gran interés en el aprendizaje de esta lengua, ya que incluso, tienen su propia Wikipedia. Bueno, ya para finalizar el video, quiero dejar una pequeña opinión sobre este genial idioma. Pues, yo creo que el esperanto, no solo es una buena idea para las personas que deciden evadir ese monstruo llamado inglés, sino que también, en mi modestia, nos permite comprender el origen de muchas palabras de distintos idiomas introducidas aquí, y además, es una buena iniciativa para unir a todo el mundo, en un solo idioma, o por lo menos, cumplir el objetivo de hacer del esperanto, la segunda lengua del mundo. De hecho, una investigación hecha hace algunos años, mostró que, en un año, podemos aprender esperanto, a diferencia de 6 años, en los que nos tomaríamos en aprender inglés o francés, y de hecho, acelera el aprendizaje en otros idiomas. Una buena alternativa. Pues bueno, creo que ya voy terminando este interminable video, que más bien, parecía una clase de esperanto, jajaja. Bueno, ¿qué más puedo decir? Si les gustó dejen un pulgar arriba, o un comentario respetuoso, o si quieren, suscríbanse a mi canal, y en la cajita de descripción, no solo les dejaré mis redes sociales, sino que además, algunos links sobre el esperanto para que se animen a aprender este idioma tan interesante. Y como dicen en esperanto, Isbaldau, que significa, hasta pronto.